Hola, hola, ya estamos completamente en vivo. Muchas gracias a todos los que se van uniendo. Gracias a Librerías El Sótano por esta plática, por este espacio. Cada vez pues vamos entendiendo que las librerías son esenciales y que nos comparten bastantes contenidos que debemos consumir. El día de hoy estamos promoviendo este libro que se llama Lo que pasa entre nosotros y va a estar muy buena la plática porque pues vamos a hablar justo de eso, ¿no? ¿Qué pasa entre nosotros? Pues para empezar voy a presentarles a quienes nos acompañan en la mesa de diálogo. El día de hoy está con nosotros la doctora María Trinidad Cárdenas, cofundadora y rectora de la Universidad Nexum de México. Es fundadora del Centro de Atención Psicoterapéutica para la Comunidad Espacio Clínico de Nexum, doctora en psicoterapia humanista, entrenamiento internacional en terapia gestal de pareja y familia, entrenamiento internacional en práctica clínica gestáltica. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Monse, buenas tardes a todos y a quienes nos están escuchando. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Frederick Alejandro Santana Núñez. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Marista de Mérida. Cuenta con un diplomado en Estrategias Docentes del Instituto Universitario Patria, un diplomado de la Reforma Integral de Educación Básica por parte de la Secretaría de Educación Pública de la UNAM. Es maestro en Consejería y Educación de la Sexualidad por el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad. Frederick, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a los demás ponentes también. Y contamos también con la presencia de Francisco Fernández. Él es educador, sexólogo y psicoterapeuta, interesado en temas de educación humanista, trabajo vivencial con grupos, sexualidad, alteridad, psicoterapia y las experiencias estéticas como recurso terapéutico. Es licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana, sexólogo, educador y clínico por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, psicoterapeuta individual, de grupo y sexual. Muchísimas gracias, Francisco. Hola, ¿qué tal, Monse? De nuevo. Bienvenidos a todos que están por ahí viendo. Bueno, y Francisco es autor del libro que estamos promoviendo hoy. Y pues la pregunta de hoy, justo tocando el tema del libro, lo que pasa entre nosotros es, bueno, ¿y qué está pasando entre nosotros después de casi 10 meses de pandemia? Nos estamos volviendo un poco locos, estamos aprendiendo mucho, nos estamos enojando mucho, pero bueno, ustedes son los expertos, cuéntenos y también invito a la gente que mande sus comentarios, los vamos a estar leyendo durante y al final de la plática. Doctora, ¿qué nos puede comentar sobre pues este tema? Bien, pues muchas gracias y agradecer de nuevo a Paco, a Editorial Pax y Librerías El Sótano y pues a ti y a Frederick. También muchas gracias por estar aquí. De verdad les quiero decir que me hizo mucha ilusión porque no sé, sé que aunque no se trata de presentar el libro, de hablar sobre el libro, lo que pasa entre nosotros, su lectura sin duda estará presente como referente, alimentando los intercambios que tengamos. Al menos el mío sí, pues quiero decirte que esta obra me impactó gratamente, se lo he comentado a Paco, por su sencillez, por el abordaje de la sexualidad tan humano, tan novedoso y desafiante también, y por lo increíblemente rico como beta para seguir explorando. Y como dije hace un momento, por esa mirada tan humana para mirar la sexualidad, que nos coloca en un lugar de referente para vivirla, para escucharnos, para comprendernos, para acompañarnos. Y bueno, de lleno a tu pregunta, quiero iniciar diciendo que no es muy fácil, digamos, un título tan amplio como este que nos estás planteando y que puedo tener, digamos, diferentes aristas para abordarla. Pero cuando lo pienso, me imagino que se refiere a la vida de pareja, pues de lo contrario el tema se abriría en un abanico pues muy amplio, porque podríamos citar, por ejemplo, el amor de padres, el amor entre hijos, el amor entre amigos, en fin. Y la segunda puntualización que tiene que ver con la situación de las parejas, si me voy por esta vía, y entonces la pregunta sería, quizás las parejas que en donde ambos trabajan y salen a la calle, en la que solo uno de ellos
sale a la calle y la otra persona se queda en casa, o bien cuando los dos se quedan en casa. Y bueno, creo que voy a decantarme primero por las vivencias que yo tengo para esta pregunta, por mi trabajo como terapeuta y como docente. Considero que la vivencia del amor atravesó y sigue cruzando diferentes etapas. Empezó acompañada de bromas sobre las relaciones sexuales constantes, tanto que se pensaba en muchos embarazos, realidad que ya sabemos que no sucedió. Luego después recuerdo que aparecieron las bromas sobre lo insoportable de estar juntos todo el día. Luego vinieron las bromas optimistas, donde los hombres tenían que vieron la oportunidad de colaborar en los quehaceres de la casa y tomaron la escoba y el delantal, pero sin embargo, no es el punto este. La cuestión es que ante la constante presencia del otro, el vaivén del ir y venir, el juego de la exterioridad y de la mismidad se rompió. Algunas parejas avanzaron en su capacidad de diálogo, del compartir día con día. Otras no sabían qué hacer, digamos, con tanto tiempo juntas. Hasta había pacientes que me confiaban, nunca he pasado tanto tiempo junto con mi pareja. Eso era, pues, ni bueno ni malo, solo lo estoy mencionando aquí como un indicativo. Para algunas parejas, este confinamiento de verdad ha sido una oportunidad excelente para el encuentro, para la cercanía y la caricia, pero para otras, el aparecer del tedio, la invasión y la ruptura. Si lo vemos con calma, puede parecer muy común. A la gente le gusta poco platicar de su intimidad y menos tocar temas que pueden resultar escabrosos o amenazantes. Lo que sí podemos observar por la sabiduría popular es que cuando en otros tiempos se llegaba a una casa que había sido abandonada o se le dejaba sola por un tiempo, lo primero que se hacía era abrir las ventanas y correr las cortinas para que entrara el aire y la luz. Y aquí quiero concluir con mi primer planteamiento. Cuando uno pasa demasiado tiempo en un lugar encerrado, el aire tiende a viciarse y poco a poco quienes estamos dentro podemos estar experimentando una sensación de asfixia. El confinamiento puede propiciar que suceda este enrarecimiento del aire. Las parejas necesitan ventilarse y en la vida diaria el salir al trabajo, al súper, al cine, con los amigos, etcétera, crea espacios para que las parejas se recrean. Ese es como mi primer planteamiento. Me gustaría escuchar a mis compañeros. Muchas gracias, doctora. Frederick, ¿qué nos puedes platicar tú sobre este primer planteamiento sobre las parejas? ¿Qué está sucediendo? Ok, creo que habría que preguntar a todas las parejas que nos están viendo qué les está sucediendo, ¿no? Cuando escuchaba ahorita Maritere y sobre todo la primera pregunta que nos lanzabas, Monse, no podía dejar de pensar en el hecho que de cuando mencionas Eros, ¿no? Y lo conversábamos hace un ratito y la vez pasada que nos reuníamos, una de las aristas en donde yo justamente me ponía es Eros como relación, ¿no? ¿Qué nos pasa ante estas plurirrelaciones en las que estamos todas y todos conectados, ¿no? Por otra parte, también me invitaba a pensar en autores como Byung-Chul Han y La agonía del Eros, me invitaba a pensar en Bauman y los amores líquidos y en todo esto, y justamente vemos, ¿no?, que esto es lo que está aconteciendo en nuestros días, ¿no? También cuando escuchaba hablar a Maritere y escuchaba la pregunta y la volvía yo a releer, no podía dejar de pensar en el hecho de que cuando hablamos de las otras parejas o cuando me preguntabas esto, justamente, o cuando hablamos de las demás relaciones, no solamente desde las parejas, es también hablar de nosotras y nosotros mismos, ¿no? O sea, es decir, nos exponemos, ¿no? El hecho de estar aquí frente a ustedes no solo es una exposición física, sino también es una exposición de cómo
nosotras y nosotros como seres humanos, independientemente de terapeutas, sexólogos, etcétera, también hemos vivido, resentido o, no sé, nos ha impactado de alguna manera el confinamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo o qué está pasando con las parejas? De entrada hay que... y aquí cito a Sue Johnson, a la doctora Sue Johnson, que nos dice que somos no solamente homo sapiens, somos homo vinculum, ¿no? O sea, nosotros estamos en constante búsqueda de vinculación, ¿no? Por otro lado, Bauman nos decía que más que vincularnos, actualmente nos estamos conectando, nos conectamos y nos desconectamos con una sencillez bárbara, ¿no? Yo creo que el confinamiento nos vino a invitar a cuestionarnos, a invitar a mirarnos, a invitar a cuestionarnos, ¿no? A cuestionar todo, ¿no? ¿Cuál es la relación que tengo con mi pareja? Nos vino a mostrar también cuál es la relación que tengo con mis hijas o hijos, si es que tengo hijas o hijos. Nos invita a mirar también cuál es la relación que tengo con mi familia, con la actual, con mi familia, con la familia que estoy viniendo. Esto también, por otro lado, nos invita también a mirar hacia atrás también, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones que he tenido de las que me salí? ¿Cuáles son las relaciones en las que actualmente estoy y hacia dónde también proyecto esto, ¿no? Y por otra parte, y pugnando por un humanismo antiespecista, yo diría también que nos invita a mirar no solamente las relaciones que tenemos entre animales humanos, ¿no? Sino también nos invita a repensar o mirar las relaciones que tenemos con los animales no humanos, ¿no? Y que creo que no nos hemos sumergido tampoco tanto o estamos comenzando a descubrir lo que estas conexiones, que estos vínculos también nos pueden generar a nosotros, ¿no? Eros en confinamiento nos ha venido a mostrar que nuestros vínculos, si bien, como diría Bauman, pueden ser muy líquidos o muy estirarse, Byung-Chul Han diría que desaparecen. Yo no sé si desaparecen nuestros vínculos, allá sí difiero de él. Yo creo que se van haciendo más distantes, pero no desaparecen. Entonces, yo creo que empezar a ver estas otras relaciones y también con esto que muchas veces no consideramos tampoco, que es cómo nos relacionamos con el arte, con nuestra música, con nuestras lecturas y con lo onírico fantasioso también. ¿Por qué no, no? Cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, con nuestras fantasías, con nuestras ideas. Eros en confinamiento, para mí, desde que tuve el correo de invitación y repensando esto, escuchando a Maritrini, perdón, y escuchándote a ti, Monse, eso es a lo que me invita y creo que nos invita en general, ¿no? A ver estas plurirrelaciones, estos plurivínculos que tenemos y no solamente con personas, sino con nuestro mundo, ¿no? Con nuestras mascotas, con nuestras plantas, con nuestro arte, con nuestra música, con nuestros libros, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, pinta esto a que es una gran invitación. Sí, justamente Eros en confinamiento y creo que el momento por el que estamos pasando es una invitación a mirar la crisis desde otro lugar, ¿no? O sea, creo que con esto me quedaría en esta parte. Muchas gracias, Frederic. Francisco, pues anteriormente habíamos hablado sobre los vínculos, sobre las relaciones, y viene mucho al sentido que acaba de decir Frederic, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita y cómo hacemos para que también nuestro espacio no se haga asfixiante, como lo comentaba Maritrini? Sí, es que vuelvo, ¿no? a la invitación de pensar en Eros confinado, ¿no? Eros en confinamiento. Primero que me viene es que quizá todos nosotros hoy tenemos la posibilidad de revalorar, de volver a mirar cosas que dábamos por hecho. Leía en estos días, preparándome para la charla de hoy, que Eros en la tradición griega
tiene un doble significado. Por un lado, deseo y anhelo, y por otro, falta y carencia. Y entonces me parece que Eros está muy presente hoy, ¿no? Si pienso en esas palabras, creo que estamos, a ver, suena raro, pero quizá en una etapa erótica. Si Eros es anhelo, y es falta, y es deseo de lo que aún no tenemos, pienso que hoy está muy presente. Y lo que me pasa a mí, pero oigo a mucha gente que le pasa algo similar, es la sensación de que las cosas que dábamos por hecho, tan cotidianas, tan de todos los días, que dejaban de ser importantes, hoy cobran una importancia que no imaginábamos que tenían. Darnos un abrazo, olernos, reírte con los amigos, tomarte un café con alguien, encontrarte para bailar. Te hablábamos de la FIL, ¿no? Estamos un poco dentro de este marco. La posibilidad de esos encuentros, ¿no? Con los otros, con los diferentes, con los otros rostros, los otros ojos. Tú hablabas de las super fiestas que hay siempre. Pero lo dábamos por hecho. Parece que eso sería siempre, y tan lo damos por hecho que deja de ser importante. De pronto pienso que hoy estamos en una época en que lo anhelamos porque nos falta. Pienso en esas dos conceptos de Eros: anhelar y faltar. Creo que podemos verlo de una forma distinta y valorarlo de una forma distinta y volver a desearlo como quizá nunca lo habíamos deseado. Pues por un lado pienso en eso y luego pienso en nuestro pequeño mundo, ¿no? Si algo está pasando con el confinamiento es que todos estamos en un mundo más pequeñito, diría. Si están las pantallas y las pantallas nos permiten ver el gran mundo, pero siempre a través de la pantalla, siempre como espectadores, no como una parte integrante. Y entonces pienso qué hacer con ese mundo que se nos hizo pequeño, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, Thomas Moore, dice que tendremos que aprender a habitar el mundo eróticamente. Habitar el mundo desde el placer, el disfrute, el gozo, la sensibilidad. Porque el mundo es un lugar erótico. Un lugar de colores, de sabores, de imágenes, de belleza. Y los ejemplos que da Moore son increíbles, ¿no? El mar, una cascada, una catedral. Claro que ahí lo erótico del mundo es más sencillo quizá, por la grandeza, por esa belleza. Pero hoy no tenemos acceso a eso. Y entonces pensaba de qué modo podemos habitar este pequeño mundo eróticamente. O podemos descubrir que nuestro pequeño mundo también es un espacio erótico. Sí, supongo que extrañamos el mar, los que estamos lejos, ¿no? Una cascada o una catedral. Pero quizá que Eros esté confinado nos obliga a mirar también lo pequeño. Y lo erótico de lo pequeño. A ver, el olor del café en la mañana. Bueno, yo estoy ahora un poco, no sé si por el confinamiento, pero como enamorado de las mandarinas. Supongo que en cada estado, porque Maritrini está muy al norte y Frederick muy al sur, ¿no? Pero aquí en la ciudad hay unas mandarinas que son un sueño por ahora. En el color, en la dulzura, en lo jugoso,
Entonces pienso en eso, ¿cómo podemos habitar eróticamente nuestro mundo que se nos empequeñeció, pero que tiene cosas pequeñas en donde quizá la belleza habita, ¿no? Creo que hoy le damos más importancia que nunca a una ventana, por ejemplo. Porque una ventana se ha vuelto el espacio a través del cual nos encontramos con el mundo. Yo tengo Y la suerte de abierta. tener, sí, tengo la suerte de que tengo aquí casi a mi izquierda una ventana que da a un jardín grande de unos vecinos, en muchos árboles. Yo vivo en un departamento, entonces no hay mucho espacio, pero la ventana da al jardín. Hay pájaros, hay un par de perros, ¿no? A veces hay colibríes. ¿Cómo volver a erotizar nuestra vida cotidiana, lo pequeño, sencillo, a nuestro alrededor? Y ahí pensaría también nuestras relaciones, por supuesto. Volver a mirar a esas personas que convivo cada día con ojos nuevos. Yo tengo ahora el privilegio de ver a un ser que empezó el confinamiento con 11 años y tiene ahora 12, ¿no? Pero es asombroso cómo cada día, ¿no?, se transforma. Está ahí siempre, pero ya no había tenido la posibilidad de estar tan cerca de ese, pequeño milagro que es verla crecer. Por supuesto hay retos. Creo que lo que dice Maritini hace rato, el aire que se enrarece, nos complica, ¿no? Y luego me gusta lo que agrega Frederick, ¿no? Creo que nos amplía la mirada del vínculo, no solo a esos otros que son los otros humanos, ¿no? No, sí, efectivamente. Luego por ahí anda Matilda Mirata, y están las plantas. ¿No será que también en esto cotidiano y pequeño hay todo un mundo erótico, ¿no?, de belleza más oculta, ¿no?, menos espectacular, menos ruidosa, pero que sí nos hace salir de nosotros mismos para conectarnos con el otro y relacionarnos, ¿no? Yo por ahí ando ahora. Pues te escucho y de verdad me da mucho sentido lo que dices. Yo creo que este confinamiento nos ha volcado y nos está habilitando para mirar el detalle pequeño, la belleza de lo que regularmente no apreciamos, ¿verdad? Y cuando te escucho hablar, viene a mi memoria, no sé si alguno de ustedes la vio, ¿verdad? Una serie mexicana de hace un tiempo que se llamó Las Aparicio. Y así hacían la siguiente pregunta. En estos tiempos, que es tan fácil el sexo, ¿por qué es tan difícil el amor? Tal vez la primera parte de la afirmación pues no requiera de mucho, detenerse mucho, pero la segunda sí. Creo que para responder justo a esta pregunta de por qué Abangano nos recuerda que el mundo griego, el Eros más que nada era una fuerza unificadora y armonificadora y servía como eje en torno a la cual giraba la vida. Es más, decían que el Eros era el fundamento de la vida sexual. Luego también creo que sin duda hay que traer la famosa narración de Platón en su obra El banquete, en la que nos deja ver claramente que el amor no es ni mortal ni inmortal, sino que ocupa, como lo leí en tu libro, Paco, el medio entre los dos.
es un intermedio entre los dioses y los mortales. Entonces, ¿ante qué fenómeno estamos? De nuevo, voy a recuperar a tus palabras para volver a la versión de Platón, y según Eros, hijo de Peña, representa la pobreza y Poros la abundancia. ¿Y a qué traigo esta expresión? Porque algunas interpretaciones que tuvimos durante mucho tiempo sobre el amor, sobre el Eros, nos llevaron a pensar que justo el amor es una vivencia de complemento. Es decir, uno da al otro lo que al otro le falta y viceversa. Sin embargo, hay otro planteamiento. El amor no es complemento, sino un puente que se tiende ante la separación de los amantes. Esto es, volvemos, como dije al principio, a este vaivén de ir y venir, de contacto y de alejamiento. Martin Buber hizo el esbozo de que el hombre solo se realiza en la existencia como encuentro, pero con el paso de los años rectificó y replanteó su idea. Y nos dijo, el principio del ser humano no es simple, sino doble, y se constituye en dos movimientos. El primero se le puede nombrar como distanciamiento y el segundo, entrar en relación. Que el primero sea presupuesto del segundo se debe a que la persona distanciada o más concretamente devenida hacia un enfrente mío independiente puede entrar en relación conmigo. Entonces, ¿en qué está la pobreza? Sin más, creo que en la ausencia del otro. Pero al mismo tiempo anuncia la abundancia porque el tú puede permanecer en su tuidad si garantizamos el distanciamiento. Solo hay contacto entre personas que están separadas, solo hay separación entre personas que estamos en contacto. Cuando desaparece la distancia y el estar juntos se adueña del territorio, como ahora en el confinamiento, se promueve la temporalidad de lo igual, que se experimenta como monotonía, como tedio, mientras la vida del Eros solicita la novedad, el acontecimiento, la sorpresa. En la monotonía, el tú se vuelve un ello, se cosifica, se despersonaliza. En la sorpresa, el tú resplandece ante la nueva luz. Quisiera comentar un poco más de algo que me llamó mucho la atención mientras preparaba mi participación para estar aquí con Paco, quien de verdad le respeto mucho todo lo que sabe en este campo de la sexualidad. Pero me encontré con Levinas, ya antes lo había leído, y recuerdo una de sus frases que dice que la persona encuentra que todo su poder consiste en su alteridad. Y aparece el misterio del tú, que surge con la caricia, que es el rito que hace aparecer el otro. Vean qué frase más comprometedora, ¿verdad? La caricia es el rito que hace aparecer al otro, según palabras de Sartre. Creo que hasta donde vamos, para mí es importante enfrentar este confinamiento, este tiempo plano en el que el narcisismo erosiona al otro, donde todo soy yo y nada más yo, justo dándole un lugar a que el otro habite. La experiencia erótica se diluye en la igualdad. Podemos encontrar fascinación por el otro, pero al mismo tiempo también podemos sentir temor porque nos aterra el contacto, porque tememos tocar nuestra vulnerabilidad. Nos asusta tal vez tocar y ser tocados. Pero volvamos los ojos atrás. ¿Qué aporta a la vida humana el que el Eros cargue en su poder, en su ser, pobreza y abundancia? Justamente
en que el Eros nos rompe y de tajo y nos descentra, para abrir paso a un porvenir que no podemos controlar, sino que será cocreación en su totalidad. Aquí dejo mi reflexión para lo que sigue. Muchas gracias, doctora Trini. Frederick, ¿qué nos puedes compartir ante estos comentarios? Sí, me hace mucho eco lo que tanto Paco como Mari nos comentan. Primeramente, me quedaba con la pregunta que nos lanzaba Paco, ¿no? ¿Cómo volver a erotizar nuestros pequeños espacios? Y él habla de cómo volver, ¿no? O sea, de hecho, cuando decía él, el revalorar, el volver a mirar, ¿no? O sea, de entrada habría que ir por allá. Ya habíamos empezado a erotizar esos espacios, ya los considerábamos nuestros, ya nos habíamos fusionado con estos espacios. Y retomo, ¿no? Lo que decía al principio. Creo que es importante o es una invitación justamente esto, ¿no? Cuando mencionaba esta pregunta, Paco, se me venía a la mente mucho que en este contexto actual, en donde todo es tan rápido, en esta cultura de la inmediatez, justamente el venir y ralentizar nuestros procesos es lo que nos va a poder ayudar a disfrutar más adelante, ¿no? Escuchaba a Paco, ¿no? Decir cómo tu chica de 11 ya cumplió 12 años, ¿no? Y me decía, pues bueno, y también cumplió justamente 10 estando contigo y 9, etc., etc. Pero a veces no nos detenemos no nos detenemos justamente a observar esta belleza de evolución, de crecimiento, ¿no? De desarrollo. Es como asumir que pues va a pasar, ¿no? Que está sucediendo, ¿no? Cuando hace ratito también hablaba de las invitaciones, también me surgía un cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento de que, ¿qué tal si lo anterior ya en sí era la pandemia, ¿no? Que la pandemia era justamente este conectarme y desconectarme en cualquier momento, este gaslighting, aparecer y aparecer, desaparecer y reaparecer cuando yo quiera y no relacionarme o vincularme hasta la raíz, ¿no? Entonces, creo que también este contexto pandémico actualmente, esta crisis de salud por la que estamos pasando todas las personas, nos invita justamente también a preguntarnos, ¿y si lo anterior era lo que era la pandemia, este desconecte con las demás personas y justamente esta crisis de salud lo que nos está viniendo a decir es, ojo con tus vínculos, ojo con tus relaciones, ¿no? Se queda ahí la pregunta. Y lo otro es, creo que cuando hablamos de eros, cuando hablamos de vínculos y de relaciones, no se puede dejar a un lado a Martin Buber, definitivamente, ¿no? El amor como puente, comentaba Maritrini, ¿no? Y justamente pues me recuerdas al yo tú, ¿no? De Martin Buber, ¿no? Es que el amor no es, o sea, el amor está entre el yo y entre el tú, este puente del que hablaba Maritrini, ¿no? Sin embargo, y también retomando lo que les comentaba hace un ratito, es cuando hablamos también de eros, cuando hablamos de la relación, es relación con la otredad, pero también es la relación que tengo conmigo mismo o conmigo mismo, ¿no? Y el amor a nosotras mismas, a nosotros mismos, debería de ser casi una asignatura de aprendizaje básico, ¿no? Fina Sanz en Los vínculos amorosos nos comparte que no se puede dar lo que no se tiene, ni enseñar lo que no se sabe, ¿no? Entonces, en esta sociedad narcisista, algo que tendríamos que estar haciendo es, en última instancia, amarnos, reconocer nuestra dignidad de personas, el derecho de vivir en condiciones dignas, con nuestros límites, con nuestra historia, a nuestro ritmo, ¿no? Ralentizar de nueva cuenta, ¿no? Y pues, este eros en confinamiento también nos viene a mostrar que esta falta y esta carencia de esta afectividad básica en los seres humanos, ¿no? Ya en su momento también Humberto Maturana nos decía, ¿no? Que no somos seres racionales,
Somos seres emocionales que ocultamos que ocultamos justamente nuestra vulnerabilidad de la emoción con este raciocinio, ¿no? Entonces, esta afectividad, de alguna u otra manera, no sé si tendría que salir, y cuestiono este verbo tener que, pero creo que sí lo miro como una invitación a que esta afectividad, a que este vincularnos pueda ser y tenga que ser, allá sí, básico en nuestro mundo, en las personas, en las demás especies, ¿no? Todas las mujeres, todas las hombres, todas las personas, todos los individuos, todos los entes que habitamos aquí, necesitamos amar y ser amados, ¿no? Comunicarnos afectivamente, que nos reconozcan, que nos valoremos, que nos vinculemos, ¿no? Con algo o con alguien, ¿no? Esto, pues, va a venir va a dar probablemente ciertas respuestas a esto que nos compartía Paco, a esto que nos compartía Maritrini y a las preguntas que yo también me estoy haciendo, ¿no? Entonces, creo que, pues, de entrada, esta conversación, este diálogo que estamos teniendo, está sacando más que respuestas a tu pregunta, Monse, la veo como incluso a mayores cuestionamientos, ¿no? A esta, ¿qué onda con esto que estamos viviendo, con este Eros en confinamiento? ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido? Y yo lo pasaría al gerundio, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con este Eros en confinamiento? Y cuando digo Eros, no es como para verlo fuera de mí, sino también para traerlo a mí, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí con mis relaciones, a mí conmigo mismo? Gracias, Frederick. Y qué interesante y qué padre lo que nos comentas, porque también hay que pensar de si el amor es ese puente entre nosotros, de qué está hecho ese puente, o ya está completo, o ya nos une, o apenas lo vamos tejiendo. Francisco, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? Me gusta pensar que es algo que se está haciendo todo el tiempo, ¿no? Que no está terminado, que nunca se termina, que se va desmoronando conforme se hace, que se extravía de camino, que parece que se cae a veces, que se vuelve a levantar, ¿no? Eso, me gusta pensar en una experiencia que se va haciendo todos los días, cotidianamente, que cambia, que tiene múltiples formas, múltiples colores. Y pienso también que inevitablemente todos estamos tocando temas de la vida que no son cómodos, pero que creo que nos pueden llevar a Eros. Porque cuando uno piensa en Eros como un impulso de vida, inevitablemente creo que podríamos ir hacia su otro lado y pensar en la muerte. ¿Cómo no? ¿Cómo se podría pensar en la vida y no en la muerte si es una parte de la vida? Pero creo que también podríamos hacer el camino al revés, que cuando la muerte está presente, nos invita a la vida, ¿no? Y yo creo que algo que nos pasa en este confinamiento a todos, me pasa a mí, pero oigo a mis pacientes y a mis amigos, a mis alumnos, que queramos o no, hay una conciencia mucho más constante de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad y de nuestra finitud. No somos seres vulnerables, ¿no? No somos seres separados, no somos seres eternos. A mí me sorprende esto de la separación, ¿no? De podernos imaginar todavía como autónomos, separados, autosuficientes, ¿no? Hace poco, para una clase que justo me invitó Maritrini, ¿no? Me puse
de curioso a ver dónde estaba en el mapa Wuhan, China, ¿no? Porque había oído muchas veces, pero no había ubicado en el mapa. La pequeña ciudad que es Wuhan, en el otro lado del mundo. ¿Y cómo estoy tan unido hoy, inevitablemente unido a esa pequeña ciudad y a sus habitantes del otro lado del mundo? La sensación incluso de estar, de ser lo mismo con ellos. Personas en las que nunca antes pensé, de un lugar en el que nunca antes oí. Y hoy sé que estoy profundamente vinculado con esos hombres y mujeres del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, mi idea de la separación se disuelve. Mi idea de ser invulnerable, ¿no? Que es una idea que todos creo que queremos tener, ¿no? La fantasía de que lo que pasa le pasa a los otros y no a mí, ¿no? Queda claro que hoy miramos afuera y todos nos sentimos más vulnerables que antes. Mucho más frágiles que antes. Es algo que no podemos ver, que es diminuto y que tiene al mundo entero detenido. Así de frágiles somos. Y, por supuesto, no somos eternos. Creo que ya a esta altura de la pandemia todos tenemos alguna historia, ¿no? De alguien que ya no está. Claro, eso pasa siempre hemos sido frágiles, siempre hemos sido finitos, pero lo vemos tan poco porque no queremos ver. Como sumando a esto que decía Frederick, ¿no? De cómo el confinamiento y la pandemia nos obliga a estar más lentos, a detenernos, a ir más despacito, a mirar lo que no veíamos o a volver a mirarlo. Creo que estas otras dos, no sé si llamarle, no sé si es un veneno envuelto en un paquete bonito o al revés. Si es un regalo envuelto en un paquete horrible. O es todo eso. Sí. Creo que saberme hoy vulnerable y mortal, que la muerte existe y está ahí, nos hace referencia a la vida. A que tenemos esta, ¿no? Digo, cada quien tendrá su creencia, pero creo que en las creencias siempre está un enorme signo de interrogación, ¿no? Lo que yo sé es que este es mi tiempo y que hoy que me sé más frágil, más vulnerable y tengo más conciencia de que estoy solo por un tiempo, me da, no sé si llamarlo así, pero más sed de vida, ¿no? Más hambre de los otros, más, creo que el impulso por disfrutar lo que nos toque se hace más intenso. Entonces creo que es curioso que la presencia de la muerte, del confinamiento, nos trae a Eros de regreso. O sea, el impulso de la vida. ¿Qué haremos con el tiempo que nos toca todavía, ¿no? A quienes no hemos abrazado más y queríamos. Supongo que la sexualidad en concreto, ¿no? El sexo, la práctica sexual, la cama, está un poco adormecida para la mayoría, ¿no? Con los recién casados no es por decir, quién sabe. Pues. Pero pienso que la mayoría de nosotros, yo lo tengo más difícil, ¿no? Hay poco estímulo de la afuera, hay mucha mismidad en mi espacio, ¿no? Y los chamacos están en la casa todo el día y no se van, no dejan espacio para
encerrarse y tener sexo un ratito, ¿no? O sea, diría que quizá la práctica del sexo, pienso en mis pacientes, en mí, en la gente que conozco, está un poquito más lejana de lo cotidiano. Pero Eros no, ¿no? Las ganas de vivir, el anhelo por vivir, el hambre de abrazos, diría que ha crecido. Ojalá que sepamos aprovecharlo, ojalá que no olvidemos la lección. O sea, creo que es una lección demasiado dura como para olvidarla pronto. Me queda claro que los humanos somos sumamente olvidadizos. Pero me gustaría pensar que es una lección tan dura que no la vamos a olvidar. Sí, es durísima y aparte creo que la pregunta sería cómo nos construimos desde la falta, porque nos faltan cosas y cómo nos encontramos desde, a mí me falta algo, a ti también, quizá no nos falta lo mismo. Ajá. ¿Cómo nos encontramos? Pues, doctora Mariti, ¿le quiere agregar algo? Sí, estaba escuchando a Paco con mucha atención y de verdad me conmueve mucho sus palabras, porque es cierto, creo que este confinamiento nos hizo más conscientes, al menos es un poco como la vivencia de lo importante de los otros en la vida de cada quien, en mi vida, de cómo nos construimos, de cómo nos aportan, cómo nos enriquecen, y han estado ahí, de alguna manera, como dice Frederick, la pandemia ya estaba antes, ¿verdad? Habían estado ahí y siguen estando ahora, y que la pandemia el confinamiento, pues es una oportunidad para mirar de nuevo o mirar con ojos nuevos aquello que nos parecía tan cotidiano. Y de verdad, sí creo que también, como lo señala Paco, nos hace valorar más una mirada, una caricia, una sonrisa, un abrazo, un beso. Creo que si pudiéramos decir cuál es, digamos, como el sentido de todo esto, de este confinamiento, tendría que ver justo con mirarnos en este espacio relacional, mirarnos formando parte de algo, de un mismo horizonte, digamos. Que la pandemia, pues también coincido que es como un llamado también a escuchar al otro, ¿verdad? Porque el otro también quizás esté experimentando la misma sensación, esté revalorando las mismas cosas, y entonces también necesitamos un momento para nosotros. Un momento, y ahí quisiera yo como destacar que tal vez la pandemia o el confinamiento también sea una oportunidad para una dimensión más íntima también con nosotros, donde podamos ir hacia nosotros mismos, nutrirnos desde nuestro silencio, en la soledad, para fomentar la vida de lo íntimo. Recuerdo, mientras estoy hablando esto, que la semilla se rompe bajo la tierra en el silencio y la oscuridad, pero luego también se abre al mundo. Entonces veo así como en lo personal, como un espacio también para redimensionar en esta soledad, en la quietud de la intimidad de cada quien, todas esas cosas que ya estaban ahí y que estaban siendo no miradas o poco apreciadas. Creo que el peligro aparece cuando la clausura, en este caso el confinamiento, se vuelve encierro. Y aquí quisiera recordar las palabras de Dante en la entrada al infierno. Quien entra aquí pierde toda esperanza. Todo confinamiento apoya la vida, el que la vida se diluya y las relaciones se vuelvan complejas como todos los estamos experimentando. No olvidemos el texto de Sartre que dice: el infierno son los otros justo cuando la puerta está cerrada. Me gustaría escucharte, Frederick.
Frederick. Sí, puse en silencio para no interrumpir. Sí, bueno, esto último que comentas, Maritrini, y justo con lo que decía Paco, que seguía también pensando en esto que nos comentaba, ¿no? Entrada tu pregunta, primero tu pregunta, ¿no? Monse, y también concuerdo completamente con Paco, ¿no? Creo que nunca va a estar terminado y esperemos nunca se termine, ¿no? Que esté justamente siempre en constante construcción estas relaciones y estos vínculos, ¿no? Creo que cuando damos por sentadas las cosas, le perdemos el interés y es allá cuando empieza pues, la lejanía, ¿no? Cuando ya damos por sentado, cuando ya creemos que conocemos a la otra persona o cuando ya sabemos hacia dónde va a ir, etcétera. Entonces, allá, ojo, creo que entonces valdría la pena como, wait, ¿será que va por allá? ¿No? Entonces, no, estamos en constante co-construcción, ¿no? Ya que estamos hablando de esto. También hablaba, por otra parte, y allá rescato también lo que comentaba Paco, ¿no? Esta autonomía o autosuficiencia, ¿no? Que hace referencia a este narcisismo del que también hablaba hace un ratito Maritrini, ¿no? Y creo que ojo con estas, ¿no? Estas palabras como la autoestima también, ¿no? Como que nos hace pensar en que yo mismo desde mí ya puedo sentirme bien y todo, y nos olvidamos que volvemos a lo mismo, seres relacionales, seres en vínculos, ¿no? En donde yo probablemente, donde dejamos a un lado generalmente siempre el contexto, ¿no? Entonces es como regresar a ese contexto, regresar sí a nosotras y a nosotros, pero sin dejar, y creo que ahí es una tarea súper difícil y complicada, ¿no? Sin dejar de mirar, cómo poder mirar a la otredad sin dejar de mirarme a mí también, ¿no? Esto también me lleva a lo otro que comentaba Paco, ¿no? Y que vuelve a tener un nuevo significado a la pregunta que me hacía y que retomaba Maritrini, ¿no? ¿Qué tal si lo anterior y era nuestra pandemia? Ya estábamos cayendo justamente en lo conocido, ya todo lo conocíamos, ya todo lo sabíamos, que viene a darse esto y nos hace añorarnos, no a todas y todos, me imagino que algunos en mayor o menor intensidad, pero nos invita a añorar, nos abre la puerta a querer vincularnos con otras personas, a extrañar los abrazos, los besos, el contacto, etcétera, ¿no? Entonces, allá esto, de nueva cuenta, Eros y Tánatos estaba, ¿no? Probablemente anteriormente esto que ya habitábamos, esto que ya vivíamos, estaba siendo nuestra muerte, ¿no? Y llega esta pandemia que sí, efectivamente, y no quiero ni romantizar para nada esto que nos está sucediendo y las pérdidas que hemos tenido por ello, pero que también es una invitación a poder vivir a partir de esa finitud de la que hablaba Paco, ¿no? O sea, este virus es microscópico, cómo nos viene a mover y a mostrar lo frágiles que somos ante él, ¿no? Y esto, por ende, estaría padre que lo miráramos como una invitación a querer vivir, a querer devorarnos el mundo, no con esta rapidez con la que anteriormente ya vivíamos y que, bueno, vean cómo somos tan adaptativos que ahora buscamos cómo, diría Byung-Chul Han también, a explotarnos de nueva cuenta, ¿no? Ahora nos pasamos en los lives o en los Zooms o en los Meets o en los Hangouts o en los WhatsApps más tiempo del que anteriormente pasábamos, ¿no? Entonces, creo que esto también es otra llamada de atención y de nueva cuenta esta fragilidad, esta finitud viene, repito, lo vinculo con esto de Eros y Tánatos, de lo que nos comentaba hace un momentito Paco, ¿no? Y sí, efectivamente, John Prendergast nos comentaba, justamente hablando de la fragilidad, ¿no? Que ya sea que nos demos cuenta o no, el corazón, mientras estamos aquí, terrenales, el corazón es lo que más cuidadosamente guardamos, pero a la vez es lo que más queremos abrir, ¿no? Y también
citando a Chelis Glendin, nos comenta que para ella existimos dislocados de nuestras raíces por las construcciones psicológicas, filosóficas, tecnológicas de nuestra civilización occidental. Y esta alienación definitivamente nos va a conducir a nuestro sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento masivo para todas y todos y cada uno de nosotros, un sufrimiento masivo en toda nuestra sociedad. Es decir, que y estábamos dislocados y nos estábamos dislocando todavía aún más, ¿no? Por también todo esto racional que veíamos, que les comentaba yo hace un ratito. Probablemente algo que tendríamos que empezar a hacer también es también empezar a sentir, empezar a tomar o dejar de desvalorizar las emociones y los sentimientos para poder esta dislocación empezarla a ver algunos frutos. Muchas gracias, Frederic. Pues ya se nos va a acabar un poco el tiempo, pero bueno, invito a todos los que quieran hacer alguna pregunta, igual la podemos leer. Ahorita estoy viendo que solo tenemos saludos, corazones, aplausos nos mandan. Y bueno, tenemos... Ni una mentada. Sí, hasta ahorita todo bien. Bien. Pero si tienen alguna pregunta, envíenla de una vez, los vamos a estar leyendo. Y bueno, seguimos contigo, Francisco. ¿Qué piensas sobre esto que dice Frederic? Yo me quedo como atento a lo que se me antoja para lo que sigue, ¿no? Como no mirando solo el confinamiento, ¿no? Pensaba en el puente que mencionó Maritrini y pienso en puentes concretos. O sea, de pronto pensaba que te conocía a ti, Monte, en la feria entre las prisas y las carreras y tanto libro, ¿no? Que, por ejemplo, en estos 4, 5, 6 encuentros que hemos tenido a través de estos medios, ¿no? Cada vez me dan más ganas de estar cerca, pues, ¿no? Ver más de ti. Pienso en esas cosas, ¿no? Como que esos puentes se concreticen, ¿no? ¿Cómo hago para estar más cerca? Se me antoja que esos puentes se vuelvan reales. Y seguir disfrutando mandarinas. Qué maravilla. Sí, además están buenísimas ahorita. Bueno, por ahí nos mandan que excelente tema. Saludos, Paco, emocionada de estar. Dice Dinora Ponce, ¿cómo en este contexto atender las necesidades de contacto físico y de novedad que ahora están limitadas? ¿Quién la quiere contestar? Yo creo que debe haber ahí siempre los cercanos, ¿no? Y los cercanos, creo que Frederic incluso habría la posibilidad, no solo los cercanos humanos, ¿no? Uh-huh. Debe haber seguro entre nuestras plantas, nuestras botas, ¿no? Y amigos cercanos con quien nuestras dosis, aunque sean breves, de mirada, de caricia, de apapacho, ¿no? Sí, de felicidad, ¿no? Aunque sea tantito. Y pues bueno, en lo que nos mandan más o no, me gustaría que más bien cada uno de ustedes cerremos con alguna conclusión, alguna reflexión. Creo que, como lo comentaba Frederic, realmente solo abrimos el panel y hablamos de cosas, pero pues realmente nada se cierra, ¿no? Al contrario, abrimos muchos canales, pero alguna reflexión con la que nos quedemos. Y bueno, yo abro la posibilidad, igual con Librerías del Sótano, si quiere, pues después hacemos otras, hablamos de otros temas, pero al día de hoy, ¿qué reflexión, con qué nos dejan para seguirle pensando, construyéndonos y pues al final viviendo, sobreviviendo y pues amándonos, ¿no? Que es por lo que estamos aquí. Doctora Maritrini. Bien, pues hay muchas cosas que decir, pero a mí me gustaría cerrar con un texto de Nietzsche que narra después de volver en sí. Dice, un día una golondrina pasó volando a mi lado y pensé que había visto un águila. Ahora todo el mundo está ocupado probándome lo equivocada que estaba. Bueno, piensa, ¿a quién le fue mejor? ¿A mí, el engañado, entre comillas, como dicen,
quien a causa del reclamo del pájaro vivió todo un verano en un mundo superior de esperanza, o a ellos para quienes no existe engaño posible. Bueno, pues Monse, Paco, Frederick y las personas que nos escuchan, no sé si en su encierro, en este confinamiento vieron volar el águila en la que Leros portaba su esperanza. Si así fue o así está siendo, bienvenidos al mundo de la vida, del amor, que creo que nos trae un presagio de una nueva alborada. Con esa esperanza me quiero despedir yo. Ay, qué bonito, doctora. Y sí, hay que quedarnos con eso, que es lo que nos ayuda a sobrevivir realmente. Frederick. Ok. Bueno, yo sí me quiero, sí con una reflexión, pero también con leer algún texto, justamente cuando escuchaba tus preguntas, Monse, tus respuestas, Maritere, las tuyas, Paco, creo que de nueva cuenta abogar por un resurgimiento de lo que nos hace humanos, ¿no? Y de entrada esto creo que abre también otros conversatorios, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿No? Una definición bastante fuerte, bastante amplia, ¿no? Que no podríamos, creo que nunca terminarla, ¿no? Pero entonces, abogar por este resurgimiento de lo humano, ¿no? Por rescatar o retomar de nueva cuenta nuestros sentires, nuestras emociones, ralentizar, y cuando lo hagamos tomar conciencia, es decir, darnos cuenta de lo que hacemos, cómo lo hacemos, y también reflexionar, ¿no? Hacer a un lado nuestras certidumbres y preguntarnos desde dónde hacemos lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que eso es bastante importante como seres humanos, el tomarnos en cuenta esos sentires, estos tomas de conciencia, estas reflexiones deben de ser una constante en nuestras vidas, no solamente cuando estamos en confinamiento. Por otro lado, y abogando también a la descolonización, ¿no? Me gustaría cerrar con un poemilla de Netzahualcóyotl, justamente, en donde nos comenta, ¿no? ¿Con qué he de irme? ¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra? ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Yo diría, o le agregaría, dejemos al menos amor. Muchas gracias. No, gracias a ti, Frederick. Y Francisco, para cerrar esta charla. Pues primero agradecer a Pax, a El Sótano, a Maritrini, a Frederick, a ti, Monse, que estuvimos. Yo diría solo que no olvidemos la lección que estamos recibiendo. La guardemos. Y miren lo que tengo aquí. Ay, sí. Mandarinas. Así. Muchas gracias a los tres, de verdad. Pues yo les mando un abrazo a los que están también por allá. Y bueno, como no nos lo podemos dar físico, como decíamos, ¿no? Pues vayamos, acariciemos una planta, olámosla, vayamos con nuestras mascotas, a la taza de café, lo que quieran, disfrútenlo, disfrútense, y bueno, que esta sea la primera de muchas charlas. Les agradezco, y gracias, Librería Sótano. Consigan este libro, Lo que pasa entre nosotros, ahí, por ahí tienen el link, y también pues busquen material que los haga sentir vivos y felices, ¿no? Entonces, muchas gracias, les mando un abrazo y bueno, sigamos. Gracias, Monse. Gracias, Paco, Frederick. Hasta pronto. Gracias, un beso. Bye. Adiós. Bye, bye. Hasta luego, bye bye.